Seguimos en transición, aquí estamos con María José Lubertino a su retorno hace unos cuantos días ya de Chaco, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro? Bueno, contarles que obviamente fue un encuentro muy movilizador, hubo 60.000 mujeres a lo largo y ancho del país que se movilizaron hasta Resistencia. Fue uno de los encuentros donde tuvimos mejor receptividad por parte del gobierno provincial, por parte del gobierno de Resistencia. Organizaron, digamos, la ciudad para recibir a todas las mujeres. Y bueno, realmente fue muy interesante, no solo por la cantidad de chicas jóvenes que se movilizaron, sino también por los contenidos. Yo, como te había contado, estuve en el taller donde específicamente discutimos los temas de derecho ambiental. Hemos constituido una red de mujeres defensoras del ambiente. Estuvimos trabajando en profundidad muchos temas que nos preocupan y nos ocupan. Sobre todo el tema de agrotóxicos, estábamos en una zona donde hay mucha afectación por este tema. Estábamos también sumamente preocupadas por los temas de la minería al cielo abierto, de fracking, temas que tienen que ver con residuos, los basurales a cielo abierto. En general, una idea de que hay otras alternativas en las energías verdes, en dejar de lado prácticas consumistas. Hay toda una lectura política importante desde el ecofeminismo que avanza sobre una mirada alternativa, no solamente en el consumo, sino también en la producción de bienes. Lo hemos hablado muchas veces, esto confluyen acá bastante valores filosóficos de la Iglesia, de pensamientos orientales y desde otras prácticas humanistas como es el feminismo, en el sentido de repensar no al ser humano como centro de todo, sino a que la naturaleza también tiene derechos, a que la madre tierra tiene derechos, a que somos parte de algo mayor y en función de eso con más responsabilidad de cuidado de los otros y de las futuras generaciones, ¿no? En ese sentido, hoy estuvimos trabajando todo el día en la Facultad de Derecho con catedráticos de España, viendo muchas prácticas que tienen que ver con la minería a cielo abierto, con los recursos y el uso y el abuso del recurso agua, que es uno de los recursos más escasos, y sobre todo, un trabajo crítico sobre el fracking y determinadas formas de explotación minera que se están prohibiendo en muchos países avanzados del mundo y que, sin embargo, en el tercer mundo, en los países desarrollados, se plantean como las soluciones al desarrollo, ¿no? Cuando en realidad vamos a generar un daño ambiental mayor a los beneficios que vamos a obtener de este tipo de prácticas en la minería. Pensemos en que esto, digamos, atraviesa gobiernos de distinto signo político a lo largo de la historia y hay como un mito de que, la inversión en este tipo de actividades va a salvar. Hoy recorríamos a lo largo de las experiencias en Estados Unidos, en Europa, en distintas partes del mundo donde esta práctica se utilizó. Primero, cómo además esta práctica de fracking se utiliza cuando es rentable en la medida en que el petróleo sube y esto puede ser más barato que utilizar combustibles fósiles, pero además cómo las graves consecuencias en contaminación de acuíferos están de alguna manera significando un detrimento para el conjunto de la población en el recurso, uno de los recursos más escasos del mundo hoy. Y también vimos con particular preocupación, más allá de lo que son los megaproyectos de Vaca Muerta y las circunstancias en Neuquén de varios de estos proyectos, cómo en Uruguay arrancó una explotación con fracking en Salto, que es de mucha gravedad, porque si bien nosotros tenemos un convenio de los países del Mercosur para la protección del acuífero, este convenio fue ratificado por Argentina, pero todavía no fue ratificado por los 4 países del Mercosur.
Esto significa que no está en vigencia y nos genera ciertas dificultades, así que tenemos que pensar muy bien y tenemos que movilizar recursos, y yo estuve hoy diagramando algunas ideas con organizaciones de la sociedad civil para poder reunirnos con el gobernador de Entre Ríos, con diputados nacionales, senadores de Corrientes, con el gobernador de Chaco probablemente, porque el efecto de esa explotación de fracking que se arrancó en Uruguay va a tener un impacto grave sobre todo el acuífero, que bueno, es nuestro sustento de toda la cuenca de la Mesopotamia, ¿no? ¿Cómo cuesta la concientización y llevar adelante, sobre todo, políticas? Bueno, porque ¿no? además yo pienso que un intendente o un gobernador están mirando sus problemas locales, no sé si están todos al tanto de que arrancó una explotación con fracking en Salto, en Uruguay, ¿entendés? O sea, nos enteramos, estamos alerta, los que sabemos de, aparte cuando en Argentina se está haciendo la apología del fracking, probablemente nadie piense que esto puede haber un correlato, pero lo que es cierto, esto se puede mirar en libros científicos, está absolutamente comprobado de que hay contaminación del agua y de que la modalidad de fracking termina contaminando los acuíferos. Por eso avanzan los países, Victoria en Australia, distintos estados de Estados Unidos, distintos países en Europa, en la prohibición de esta práctica. Lo que pasa es que las empresas de países que lo prohíben en su territorio lo llevan y lo impulsan en otros países donde la regulación lo permite. Entonces, bueno, tenemos que estar cuidadosos de esto porque nuestro acuífero es la base de sustentación de todos los ecosistemas, de todo el, digamos, de la naturaleza que hay en la mayoría de las provincias argentinas, por lo menos todo el litoral de la Mesopotamia. Así que eso nos llenó de preocupación, estamos pensando qué estrategia abordar para tratar de trabajar este tema. Y bueno, como te decía, en el marco de esta red también de mujeres defensoras del ambiente, de los derechos de la naturaleza, vamos a generar un mecanismo de alertas ante situaciones que tienen que ver con acompañar a las víctimas de daños ambientales, apoyar a los movimientos sociales, que hoy son los que de alguna manera lideran los cambios en esta materia. Vos pensá que desde la movilización del oro de Esquel, que fue como la primera de envergadura que logró frenar la minería a cielo abierto en Esquel, después la causa Mendoza en relación al riachuelo, los casos de Andalgalá en Catamarca que lograron parar situaciones de minería, pero todas las movilizaciones que tienen que ver con los pueblos fumigados en Córdoba, en Santa Fe, en Chaco, han sido todas movilizaciones que parten de la propia sociedad civil, de los damnificados o de las personas que ven una alteración en su inmediación, y a pesar de lo que digan a veces los poderes ejecutivos, los legislativos o incluso los jueces provinciales, se movilizan y plantean o judicializan casos para lograr un cambio o una modificación. Los cambios van siendo muy lentos, hay muchas cosas que se podrían hacer, pero sobre todo lo más importante es garantizar el derecho a la información de las poblaciones. Si la población no tiene información adecuada sobre los temas, no sabe a qué consecuencias se expone, y que pueda haber participación ciudadana, pero no como estamos acostumbrados ahora a que se bastardean los mecanismos de las audiencias públicas. Estuvimos también esta semana en una reunión convocada por la Comisión de Ecología del Senado, donde vinieron expertos de Francia para contarnos un poco cómo han ido, después de 20 o 30 años, mejorando la legislación en materia de participación ciudadana y debate público. Entonces, han creado organismos especializados que garantizan que cuando se da información a la población se buscan todas las fuentes y se contrastan los argumentos, y no es
el estudio ambiental que hizo la empresa que va a explotar el que te trae la información, Sí. sino que se buscan argumentos académicos, se confrontan incluso distintas miradas de las ciencias que a veces no son monolíticas en pensar un determinado fenómeno. Y fundamentalmente lo que yo discutía esta mañana y hablábamos con varios de los profesores de la universidad y que están en el Poder Judicial es el uso del principio precautorio. Hay algo muy importante en el derecho ambiental que es el principio de precaución. Cuando hay un riesgo, no necesito probar que necesariamente va a ocurrir un daño. Si hay un peligro cierto, inminente, el principio de precaución es el que debe primar. Entonces, el principio de precaución debe de tener un obrar que puede generar un daño. No atacar las consecuencias, bueno, sino pelear entonces, sobre las causas. esto es lo que ha llevado a detener en muchos casos cuestiones como el fracking o minería a cielo abierto, pero sin embargo estos capitales, estos emprendimientos se mueven de lugar tratando de encontrar siempre socios locales, un municipio que necesita recursos, un gobierno provincial con normas más flexibles. Fíjate que Entre Ríos es la única provincia que sacó una ley antifracking, es la primera provincia antifracking, porque sabe la riqueza de su acuífero, pero también, obviamente, estas dinámicas se van permeando y, bueno, hubo un discurso importante a nivel nacional sobre las ventajas que tenía este tipo de explotación, lo mismo que todo el tema, digamos, del shale, digamos, hay que ir desmitificando muchas de estas cuestiones y hay que pensar mecanismos de desarrollo económico alternativo que sean compatibles con el cuidado de la naturaleza. Eso es lo que se llama equilibrio o armonía con la naturaleza. No podemos, en aras de un beneficio económico, que además no va a ser para el pueblo de la provincia donde se va a hacer la explotación, sino que probablemente sean dineros que salgan del país y a lo sumo un canon o una regalía menor, porque todos los convenios se hicieron de una manera bastante oscura. Sí, de hecho hay un libro muy interesante del senador Giustiniani que investiga el caso Chevron, donde, bueno, por algo se ocultaron esos convenios y cuando se profundiza en lo oscuro de los convenios es que también, además del daño ambiental, hay un acuerdo donde el dinero se va de la Argentina y no hay una contrapartida a la afectación ambiental que se va a hacer, ¿no? Pero bueno, en eso estamos y creo que hay que difundir, porque a veces parece que habláramos de cosas extrañas, pero estas cosas están pasando y están pasando muy cerca nuestro y nos van a afectar a todos. Y como siempre, el origen de todo es la ignorancia, ¿no? Bueno, muchas gracias María José, hasta la semana que viene y ahora vamos a un muy breve corte y el tramo final de En Transición.